Muy buenos días, hermanos. Qué hermoso poder reunirnos un domingo más. Una mañana medio friecita, ¿no? Después de varias semanas. Saben, hace algunos años, mi familia y yo, junto con la familia de unos misioneros, viajamos a Perú para participar de un campamento organizado por un ministerio que se llama Aguas de Reposo. Y es un ministerio que provee tiempos para familias de pastores y de misioneros en los cuales hay un espacio para ser ministrados con una palabra y también para disfrutar de tiempos libres como familias y con amigos. En ese contexto conocimos a muchos hermanos con los cuales pudimos compartir de una forma completamente diferente, porque ya no éramos el pastor y su familia, ¿no?, que tenía que estar atendiendo, sino que estábamos siendo atendidos por ellos. Pero, ¿saben? Algo que realmente me impresionó es que pudimos establecer una comunión muy fuerte con una familia de misioneros de Bolivia, que son Osvaldo y Claudia, que bueno, algunos lo conocen. Ellos estaban trabajando en el TIPNIS y bueno, desde hace ya varios años nosotros como iglesia los apoyamos. Pero también establecimos una relación muy cercana con la familia de Abel y Betsaida Valdés. Él es cubano, ellos son cubanos. Y ellos están en la iglesia Jerusalén, una iglesia bautista en Arequipa. Y saben, digo que me impresionó mucho porque establecimos una amistad como si nos hubiéramos conocido desde siempre. En la actualidad, estos hermanos que menciono son muy queridos por mí y también por mi familia. Estamos en contacto, compartimos mucho acerca del ministerio que el Señor nos ha dado, pero también compartimos de asuntos referentes a nuestra vida, asuntos personales, asuntos cotidianos. Y es hermoso porque, ¿saben? Para mis hijos, Osvaldo y Claudia son el tío Osvaldo y la tía Claudia. Y Abel y Betsaida también son los tíos Abel y Betsaida. Y es impresionante que a través de los años hemos podido establecer esas relaciones profundas con personas en diferentes partes del mundo. Ya sea que nosotros fuimos a ese lugar o que personas llegaron a Bolivia. En el pasaje de hoy y durante las próximas semanas que nos quedan para estudiar Colosenses, vamos a ver esa comunión íntima que se desarrolla en torno a nuestro Señor. Una relación en la cual no solo estamos enfocados en lo que es el ministerio, sino en el desarrollo de una comunión íntima con los demás, en la que nos estamos preocupando por los hermanos y ellos se están preocupando por nosotros. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, en el capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 7 al 9. Colosenses 4, los versículos del 7 al 9. Y la palabra del Señor dice así: en cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Cuando leí este pasaje, yo me preguntaba, ¿cuánto nos preocupamos por nuestros hermanos? ¿Cómo vivimos en comunión íntima con los demás? O tal vez la pregunta un poco
retrocediendo un poco, ¿vivimos en comunión íntima como verdaderos hermanos en Cristo? Y vamos a responder que vivimos en comunión íntima con nuestros hermanos cuando, número uno, compartimos nuestra vida. Cuando nosotros compartimos nuestra vida con nuestros hermanos. Y lo segundo, cuando nos preocupamos por los demás. Entonces vamos al primer punto. Vivimos en comunión íntima con los hermanos cuando compartimos nuestra vida. Pablo dice, en cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico. Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias. Y con él he enviado a Onésimo. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. ¿Por qué Pablo ahora estaba preocupado porque los colosenses se enteren de todos sus asuntos? ¿Por qué quería que sepan de sus circunstancias? ¿Por qué Tíquico y Onésimo tenían que informar acerca de todo lo que pasaba con Pablo en Roma? Saben, en el primer mensaje acerca de esta carta, hace varios meses, tal vez los que estaban ya no recuerdan, porque era el primer domingo de febrero, les dije que Pablo no conocía a los hermanos de la iglesia en Colosas. No los conocía. Entonces, ¿por qué estaba preocupado de que los colosenses conozcan sus asuntos, sus circunstancias y todo lo que estaba pasando? ¿Saben? Porque si queremos vivir en comunión íntima, tenemos que abrir nuestra vida hacia los demás. Tenemos que ser transparentes. Tenemos que mostrarnos como somos. Los hermanos tienen que ver que somos de carne y hueso. Y sobre todo eso va para los líderes. Porque tal vez pueden pensar, que no, el pastor está sin problemas, el pastor no peca, el pastor, su familia es una maravilla, no tienen problemas con su esposa, sus hijos son ángeles. No. La gente tiene que saber que somos de carne y hueso. Tiene que saber lo que estamos pasando, tiene que saber que tenemos luchas, que tenemos problemas, que tenemos alegrías, que tenemos dificultades. Tienen que ver lo que estamos viviendo. Tenemos que desarrollar entonces relaciones personales y horizontales en las que las personas puedan ver quiénes realmente somos. Y eso va también para todos. Porque podemos mostrarnos a la gente como espirituales. Pero la gente no sabe lo que estamos pasando cuando salimos de esta puerta y cuando entramos a nuestra casa. Los hermanos tienen que conocernos. Porque el Señor nos ha llamado a ser parte de una familia. No nos ha llamado a ser miembros de una institución. Hermanos, somos hermanos en Cristo. No somos parte de un club. Tenemos un Padre que nos ha adoptado. No es un presidente que nos dirige.
Hemos sido llamados a ser parte del cuerpo del que la cabeza es Cristo. Me impresiona el ejemplo de Jesús. Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, a partir del versículo 35, relata cómo Jesús comienza a relacionarse con los discípulos. La palabra dice, al día siguiente Juan, está hablando de Juan el Bautista, estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Y él, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Saben, Jesús no tuvo problema en llevar a estos varones a donde se hospedaba, a su casa, a su dormitorio, porque no era que tenía su departamento, no su monoambiente, su cocina, no, era un lugar donde él se hospedaba. No tenía casa propia, pero bueno, estaba ahí y los lleva, porque lo que estaba buscando era desarrollar una relación profunda con los que serían sus discípulos. Andrés y el otro discípulo que muchos sugieren que era Juan, querían conocer más a Jesús. Y Jesús quería conocerlos más a ellos. Entonces Jesús les dice, vengan y verán. Él estaba dispuesto a abrir el lugar donde vivía. Ellos tuvieron la oportunidad de ver a Jesús en lo más íntimo. No solo como maestro, sino como persona en su día a día. Y en lo que Pablo está escribiendo les dice, todos mis asuntos los hará saber Tíquico. Y junto con Onésimo les informarán de todo lo que aquí pasa. Saben, si Pablo hubiese querido comunicar solo asuntos ministeriales, asuntos doctrinales, a través de Tíquico y Onésimo, entonces tal vez se hubiese esforzado en escribir una carta un poco más larga. No solo 4 capítulos, es decir, bueno, no estaba escrita en capítulos, pero no solo una carta corta, sino una carta larga, como la de Romanos, como las cartas a los Corintios. Pero él no estaba queriendo comunicarles otras cosas. Lo que estaba queriendo comunicar era quién era él. Lamentablemente no podía hacerlo en persona, porque estaba preso. Pero ahí estaba Tíquico. Ahí estaba Onésimo, que se encargarían de hablar cosas mucho más personales, mucho más cotidianas de Pablo y de los otros hermanos que estaban en Roma. Y no estoy diciendo que estaban prestos a chismear, sino que estaban encargados de comunicar asuntos más cotidianos. Toda esa información ayudaría a los hermanos de Colosas y también a los de la Odisea, porque después vamos a ver al final que le dice esta carta que lo lean en la Odisea y la que he mandado a la Odisea, leanla ustedes. Pero, es decir, todo eso que iban a dar a conocer ayudaría a los hermanos
a conocer a Pablo de una forma más profunda. Y también para que puedan orar no solo por cuestiones ministeriales, sino también a orar por las cosas personales de Pablo. Saben, en el año 2001 fui por primera vez a la iglesia de Pablo James en Estados Unidos. Estábamos yendo a una conferencia que ellos tienen anual de pastores. Es la iglesia de Parkside. Es una iglesia que está al lado de un parque en Cleveland. Y es una iglesia muy linda, que durante muchos años apoyó lo que era Equipando Siervos. Muchos han debido escuchar de Equipando Siervos, ¿no? Y también apoyó a la formación de líderes y pastores en diferentes iglesias. Pero, ¿saben? Algo que realmente me conmovió hasta las lágrimas, y hasta ahora cuando pienso en eso, mis ojos se llenan de lágrimas, es que ellos eran y son un gran apoyo espiritual. ¿Saben? Casi a cada paso que daba en los pasillos de esa iglesia, los hermanos se acercaban y me decían, Pepi, no dicen Pepe, ¿no? Pepi, ¿no? Y me decían, qué hermoso es conocerte en persona. Mi familia y yo estamos orando por ti todos los días. Ellos no me conocían. Habíamos formado la iglesia 11 años antes. Pero ellos me decían, estamos orando por ti todos los días. Yo no podía creer que hermanos a más de 6,000 kilómetros de distancia estaban orando por mí, por mi familia y por la iglesia. Nunca había estado en ese lugar. Gracias, Miriam. Nunca había estado en ese lugar. Era la primera vez que estaba delante de ellos. Pero ¿saben? Ellos habían escuchado de mis asuntos y lo que estaba pasando en Bolivia con mi vida y con la iglesia. ¿Cómo? Ahí estaba Pablo Tíquico James. Y como dice el pasaje, un hermano amado, fiel ministro y consiervo en el Señor. Él estaba compartiendo con los hermanos cómo el Señor estaba obrando en nuestras vidas y en nuestro ministerio. Y estimo que de la misma forma, si el apóstol Pablo hubiese llegado en algún momento a las iglesias en Colosas o en la Odisea, los hermanos hubieran hablado con él diciéndole que era lindo poderlo conocer en persona y que estaban orando por él todos los días. Hermanos, no saben lo reconfortante que es poder entender que tenemos hermanos en todo el mundo que comparten ese deseo que Dios obre en nuestras vidas. Y saben, la iglesia de Pablo en Estados Unidos está orando por nosotros. Tal vez no tenga el nombre de todos, pero está orando por nosotros. Cada vez que yo hablo con Pablo, dice, estamos orando por los hermanos, estamos orando por ustedes. Qué hermoso es saber que eso es la iglesia. Y nosotros deberíamos estar orando por ellos. Nosotros deberíamos estar orando por Pablo, por Debbie, por los chicos y por su iglesia. Por la iglesia que también está orando por nosotros. Gracias hermanos. Y saben,
Por eso es importante que compartamos nuestras vidas con las personas. Obviamente con personas confiables, que son fieles al Señor, que buscan que la obra del Señor se expanda, que buscan que el Señor bendiga nuestras vidas. Y entonces así puedan conocernos íntimamente. Y claro, es más fácil para nosotros mantener al margen a las personas que estén un poco alejados, porque hay cosas que yo no quiero en las que ellos se metan. Tal vez decimos juntos, pero no revueltos, ¿no? No nos gusta. Porque de esa forma podemos hacer ciertas cosas de las cuales no tenemos que dar cuentas. He escuchado repetidas veces, ¿sabes qué? Prefiero mantenerme un poco lejos. No me gusta la intimidad con las personas. Y entiendo que puede deberse a malas experiencias, a que tal vez hemos compartido nuestra vida y la han publicado en el Facebook, ¿no? Porque no quieren compartir, porque son personas lastimadas por haber abierto su vida a otros que al final, en su inmadurez, incluso han podido usar eso en su contra. Y saben, no crean que eso no pasó con Pablo. En la segunda carta que le escribe a Timoteo, Pablo siente esa traición. En el versículo 16 del capítulo 4 dice, en mi primera defensa, nadie estuvo de mi parte. Todos se escaparon. Todos me desampararon, dice. Pero dice, no se les tome en cuenta. Y luego dice, el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. Pero eso no perjudicó en que Pablo siga desarrollando relaciones. No impidió que tenga esas relaciones íntimas con los hermanos. Terminando aún su vida, recordaba a esos hermanos queridos con los que había compartido su vida entera. Entonces, ¿cómo vivimos en comunión íntima con los hermanos? Hemos dicho que primero, compartiendo nuestra vida. Hermanos, tenemos que compartir nuestra vida. Tenemos que vivir en comunión. Y segundo, preocupándonos por los demás. Estamos hablando de una relación de ida y vuelta. No tendríamos que esperar solo recibir palabras de aliento. Esperar que las personas estén orando por nosotros, que estén velando por nuestras necesidades. Todo lo que escuchamos que el Señor está haciendo en la vida de los hermanos debería ser motivo de alegría. De ánimo. Si el Señor está haciendo eso en la vida de mi hermano, qué hermoso. Puedo ver la fidelidad de Dios cuando Él está haciendo eso. Leamos nuevamente el pasaje y veamos lo que dice. Dice, todos mis asuntos los harás saber Tíquico, hermano amado, fiel ministro y consiervo en el Señor. Le envío a vosotros con este fin,
1, para que conozcáis nuestros asuntos. Y 2, y para que Él anime vuestros corazones. Le envío con Onésimo, el fiel y amado hermano, quien es uno de vosotros. Ellos os informarán de todo lo que pasa aquí. Primero, Pablo sabía que las iglesias estaban preocupadas por la situación que él estaba viviendo. Epafras, que había conocido al Señor por el ministerio de Pablo y que había formado la iglesia en Colosas, les comunicó que Pablo estaba detenido en Roma. Y eso podía ser de mucho desánimo a los hermanos. Si Pablo está preso, ¿qué nos espera a nosotros? Pero ahora iban Tíquico y Onésimo para que los hermanos conozcan los asuntos de Pablo, para que estos hermanos puedan animar los corazones de los colosenses, sabiendo cómo Dios estaba obrando en la vida y en el ministerio de Pablo. Y como decía, es increíble cómo podemos ser animados viendo que el Señor está haciendo cosas en la vida de nuestros hermanos. Como les comentaba al principio, a través de los años, esas amistades que hemos ido desarrollando fuera de La Paz, incluso fuera de Bolivia, con otros hermanos que están también en ministerio, escuchar sus asuntos, escuchar lo que están pasando, nos anima de gran manera. Justo la semana pasada me llamó Osvaldo, el misionero que está ahora en Santa Cruz. Está sirviendo ahora en la misión Etnos y preparan misioneros para plantar iglesias entre los menos alcanzados, entre los pueblos más alejados dentro de Bolivia y también en otros lugares en la Amazonía, en Brasil, en Perú, en Colombia, en el altiplano, en lugares donde todavía no ha llegado el Evangelio. Y está trabajando con jóvenes que quieren llegar a pueblos que apenas han escuchado de Cristo. Y justo me comentaba que en estos últimos años, por cada 100 misioneros que se están retirando, sobre todo porque ya son mayores, solo 6 se están capacitando para suplirlos. 100 se retiran, 6 se capacitan. Y son números que preocupan. Pero aún así, hay hermanos como Osvaldo y Claudia que siguen firmes en la obra del Señor, capacitando a esos 6. Es motivo de alegría. Es motivo de confort en nuestro corazón saber que, bueno, ellos siguen animados en la obra, preparándolos y orando porque más personas se preparen. Y también, como les comentaba, estaba hablando con mi hermano Abel, este pastor cubano que vive en Arequipa. Y podía escuchar cómo el Señor los estaba bendiciendo. Pero él estaba feliz en este caso porque me decía, ya tengo 5 nietos, ¿no? Yo le conocía 2. No hemos podido volver a verlo a él, pero ya tengo 5 nietos. Y me dice, ahora uno de los chicos está como misionero en un lugar en el Perú. Y entonces pasamos un lindo tiempo recordando los momentos que tuvimos juntos. Y así les podría comentar de pastores en el Ecuador o de hermanos que están en Guatemala. Nuestro hermano Rafael Poveda, muchos lo conocen, que ha estado aquí por un buen tiempo y ahora está en Guatemala. Podemos hablarles de misioneros skaters en Chile,
que están trabajando con chicos en la calle, que son estos skaters, pastores, hermanos en Santa Cruz, en Cochabamba, en el Beni, en Estados Unidos, en Europa, en el Medio Oriente. Y cuando escucho lo que el Señor está haciendo en sus vidas, no solo en su ministerio, sino también en sus vidas, son noticias que reconfortan nuestro corazón, que animan y que también nos ponen de rodillas delante del Señor. Tener noticias de las bendiciones del Señor en la vida de los hermanos nos trae aliento. Saber de sus carencias nos ayuda a confiar más en el Señor. Saber que Pablo y Debbie están haciendo un ministerio hermoso en África nos anima. Saber de detalles de su día a día nos trae gozo. Vemos el obrar del Señor en sus vidas y saber también de sus dificultades hacen que doblemos rodillas y le oremos al Señor. Saben, compartir con hermanos que están aquí o que también han tenido que salir de La Paz, que están en otro lugar, viendo lo que el Señor está haciendo, realmente nos trae gozo. ¿Y saben por qué? Porque el Señor nos ha llamado a vivir en comunión íntima con nuestros hermanos. Todo esto llevó a Pablo a lo que decía al principio de la carta, a dar gracias a Dios, a orar por los hermanos de Colosas. Y como dice en el versículo 4 del capítulo 1, Pablo oyó de la fe que ellos tenían en Cristo Jesús y del amor que tenían por los hermanos. Y se gozaba en cómo a través del ministerio de los colosenses la palabra estaba llegando a muchas partes del mundo. Pablo oraba para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y que permanezcan firmes en su camino. Y escribió a esos hermanos porque había un gran riesgo en las falsas enseñanzas que estaban circulando. Esas enseñanzas que hablaban e iban en contra de la suficiencia de Cristo. Ese amor de Pablo solo podía venir por la obra de Cristo en su corazón. Y la respuesta de parte de la iglesia también. Y hermanos, ese amor que podemos sentir por el hermano que está aquí a tu lado, el hermano que tal vez está en su casa desanimado, el hermano que está tal vez postrado en el hospital, ese hermano que está haciendo ministerio en el África o en Perú o tal vez detrás del Illimani. El amor por ese hermano solo nos lo pone Cristo. Solo Dios a través de Cristo obra en nuestros corazones. Y esa obra va a permitir que desarrollemos esa vida en comunión íntima con los demás. Y no necesitamos personas que estén lejos, como les decía. Deberíamos comenzar con la persona que está a nuestro lado. A ver, miren a la persona que está a su lado. O la persona que está atrás. La persona que está adelante. Deberíamos comenzar con esas personas con las que compartimos todos los domingos. Hermanos, hemos sido llamados a desarrollar una vida como cuerpo, una vida en familia, una vida en comunión íntima con nuestros hermanos.
cuando los hermanos de la iglesia primitiva recibieron salvación, entendieron que su vida tenía que cambiar profundamente y comenzaron a vivir como el Señor les había enseñado a sus discípulos. Vengan y vean mi cama, ahí duermo. Aquí está mi ropa. Vean. Entonces, esos hermanos dice que compartían todo, que estaban juntos todo el tiempo, que estaban preocupados por todos, tenían una vida en la que alababan a Dios juntos, que aprendían juntos, que iban a todo lado juntos, que oraban juntos, que compartían todo entre todos. ¿Y saben qué pasaba? El Señor bendecía a esa iglesia, a la que cada vez más personas llegaban a la salvación. Hermanos, desarrollemos esa comunión profunda en la cual compartimos nuestra vida y nos preocupamos por los demás. Invitemos a nuestro hermano a nuestra casa. Llamemos para ver cómo están, cómo se sienten. Busquemos a nuestros hermanos para desarrollar amistades que tengan como centro a nuestro Señor Jesús. Porque saben, hasta en eso el Señor es suficiente. Si el Señor está al centro, realmente vamos a tener amistades profundas en las que nos vamos a gozar. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos entender de una forma tan clara lo que tú quieres para nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a realmente mirar a nuestros hermanos, a desarrollar esas amistades, esas relaciones profundas que sean de bendición para nuestra vida y para la vida de ellos, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes a entender cuán importante es que tú quieres que estemos entrelazados los unos con los otros. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.